Hace 6 días, Mikel Oyarzabal era el blanco de todas las críticas en España. Un dato histórico negativo, el peor que se le recuerda a un delantero titular en un debut mundialista. Y hoy, apenas 6 días después, ese mismo jugador acaba de silenciar a todo el país con 2 goles en apenas 3 minutos. Si estás viendo este video es porque ya sabes lo que pasó esta tarde en Atlanta, pero lo que quizás no sabes es la historia completa detrás de esa respuesta, y por qué lo que dijo Oyarzabal después del partido es tan importante como los propios goles. Porque hay una pregunta que se está haciendo todo el mundo del fútbol español esta noche. ¿Cómo es posible que el mismo jugador que hace 6 días fue noticia por algo vergonzoso se convierta hoy en el héroe absoluto de la victoria más necesaria de este mundial? La respuesta tiene capas que van mucho más allá del marcador. Quédate hasta el final porque te voy a contar exactamente lo que pasó en esos 6 días, lo que se dijo de Oyarzabal, y lo que él mismo respondió cuando le preguntaron si todo esto era una venganza personal contra sus críticos. Para entender la magnitud de lo que pasó hoy, hay que volver al primer partido de España en este mundial. España contra Cabo Verde, en Atlanta, con la etiqueta de favorita pesando sobre todo el equipo. Y el resultado fue un empate sin goles que dejó a toda España con cara de sorpresa y preocupación. Pero dentro de ese partido gris hubo un dato específico sobre Oyarzabal, que se hizo viral de la peor manera posible. El delantero de la Real Sociedad no tocó ni un solo balón durante los primeros 30 minutos de partido. Ni uno solo. Algo prácticamente inaudito para un delantero que no es de los que se queda aislado esperando el balón, sino de los que participan activamente en la construcción del juego. Ese dato se convirtió en el símbolo de todo lo que no funcionó contra Cabo Verde. Las tertulias deportivas españolas, los programas de radio, las redes sociales, todo el ecosistema mediático puso el foco en Oyarzabal como uno de los principales responsables de la imagen gris del equipo. Y la pregunta que empezó a circular era directa y dura. ¿Está realmente al nivel que España necesita en este mundial? ¿O el peso de la responsabilidad le está superando? Pero antes de contarte lo que pasó después, necesito que me entiendas algo que va a hacer que la respuesta de Oyarzabal tenga todavía más sentido. En unos minutos vas a descubrir exactamente qué dijo él mismo cuando le preguntaron de frente si este doblete era una reivindicación personal contra quienes lo habían criticado. Y la respuesta no es la que cualquiera hubiera esperado. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí no nos quedamos solo con el resultado del partido. Aquí desmenuzamos lo que hay detrás de cada actuación, cada declaración y cada dato, y eso es exactamente lo que vas a seguir encontrando en cada video de este canal. Luis de la Fuente decidió hacer un cambio de planteamiento radical para el segundo partido contra Arabia Saudí. 4 modificaciones en el 11 titular, Lamine Yamal entrando como titular por primera vez en este mundial. Pedro Porro en el lateral derecho, Alex Baena por la banda izquierda, Dani Olmo como enganche. Un equipo completamente distinto al que había dado la imagen gris contra Cabo Verde. Y el mensaje que de la Fuente transmitió a su plantel en los días previos fue claro. La reacción a las críticas era lógica, pero el trabajo tenía que hablar por sí mismo en el campo. Y el campo habló de una forma que nadie esperaba. España salió con una intensidad completamente diferente desde el primer minuto. En el minuto 10, Yamal abrió el marcador. Pero todavía no te he contado la parte más impactante de toda esta historia, porque a partir de ahí empezó el espectáculo de Oyarzabal. En el minuto 21, tras una serie de remates y choques dentro del área saudí, el delantero cazó un rebote y lo metió al fondo de la red con un disparo potente. 2-0. Y apenas 3 minutos después, en el minuto 24, recibió un balón regalado en el segundo palo y solo tuvo que empujarlo para hacer su segundo gol del partido. 2 goles en 3 minutos. El mismo jugador que 6 días antes no había tocado un balón en media hora, ahora estaba destrozando a Arabia Saudí con una efectividad brutal. Pero todavía no te he contado lo más interesante de toda esta historia, la parte que conecta los datos con la dimensión humana de lo que estaba viviendo este jugador. Porque después del partido, en declaraciones a Televisión Española, le preguntaron directamente a Oyarzabal si sentía que tenía que reivindicarse después de las críticas recibidas.
Y su respuesta fue de una madurez que pocos jugadores demuestran en caliente, recién terminado un partido tan importante. Dijo que reivindicarse no, porque él siempre se ha sentido querido y valorado por la gente con la que tiene que sentirse así, que son sus compañeros, el entrenador y todo el entorno con el que convive cada día. Y añadió algo todavía más revelador, que en el fútbol ya se sabe que van a hablar, pero que dentro del vestuario están tranquilos. Eso es exactamente lo que los medios deportivos resumieron con una frase que se hizo viral en cuestión de minutos. Oyarzabal silencia las críticas. No con un gesto provocador hacia las gradas, no con un dedo en los labios mirando a las cámaras. Lo silenció con la forma más contundente que existe en el fútbol, metiendo 2 goles cuando más se necesitaban, y respondiendo después con una calma absoluta que dejaba claro que el ruido externo nunca le había afectado tanto como todos pensaban. Justo cuando crees que ya conoces toda la historia, hay un detalle más que merece contarse, porque dice mucho sobre la personalidad de este jugador. Oyarzabal también fue preguntado por su discreto papel contra Cabo Verde, y le restó toda la importancia posible. Lo definió como una simple anécdota, recordando que en el fútbol, en cuanto el balón empieza a entrar, todo el partido cambia de percepción. Dijo que le daba un poco igual lo que se dijera fuera, que él estaba con la sensación de querer ganar y de intentar contribuir a esa victoria en la medida de lo posible. Y remató con una frase que resume perfectamente su forma de entender este momento. Feliz y siempre buscando que el equipo vaya bien, que es lo importante. Luis de la Fuente, por su parte, también habló después del partido sobre la reacción de su equipo. Dijo que estaban contentos por la entrega de los jugadores, valorando el compromiso de un grupo que respondió con autoridad después del tropiezo contra Cabo Verde. Y cuando le preguntaron si esa reacción tenía algo de revancha personal de los jugadores criticados, quitó dramatismo al asunto, explicando que a nadie le gusta que duden de su capacidad, de su trabajo o de su profesionalidad, y que esa reacción era lógica, pero que no era diferente a lo que el equipo había hecho en el pasado cuando se enfrentaba a la adversidad. Y todavía hay un dato más que conviene poner en contexto, porque ayudas a entender la magnitud completa de lo que pasó hoy en Atlanta. Con este doblete, Oyarzabal se colocó junto a Fernando Morientes con 27 goles, situándose en el 7º lugar de los máximos goleadores históricos de la selección española. No es un dato menor. Es la confirmación estadística de que este jugador, más allá de un mal partido puntual, lleva años siendo uno de los referentes ofensivos más consistentes de toda la historia reciente de La Roja. El resultado final del partido fue un 4-0 contundente, con el gol de Yamal, el doblete de Oyarzabal y un gol en propia puerta de Arabia Saudí que cerró la goleada. España pasó de la imagen gris y preocupante contra Cabo Verde a una exhibición ofensiva que devolvió por completo la tranquilidad y la ilusión a todo el entorno de la selección. Y el mensaje que deja esta noche, más allá del resultado, es sobre el carácter de un jugador que decidió responder donde de verdad importa. Dentro del campo, con goles, y no con declaraciones rencorosas hacia quienes lo habían cuestionado. Esa combinación, talento puro y madurez emocional para gestionar la presión externa sin que afecte al rendimiento, es exactamente lo que distingue a los jugadores que aguantan torneos largos como un mundial de los que se quiebran ante la primera crítica. Y Oyarzabal, con esta respuesta, acaba de dejar una lección de gestión emocional que vale tanto como los 2 goles que metió. España ahora mira hacia el último partido de la fase de grupos contra Uruguay, en Guadalajara, con la tranquilidad de saber que su ataque ha respondido cuando más se necesitaba. Y con Oyarzabal demostrando que el ruido de fuera, por mucho que duela, nunca debería ser más fuerte que la confianza que un jugador tiene dentro de su propio vestuario. Si esta historia de redención silenciosa te ha gustado tanto como a nosotros contarla, este canal va a seguir cada giro de este mundial con el mismo nivel de profundidad. Aquí no solo te contamos los resultados, te contamos las historias humanas que hay detrás de cada uno de ellos, y eso es algo que no vas a encontrar contado de esta forma en ningún otro lugar. Suscríbete y no te pierdas ni un capítulo más de este torneo.